Gracias, Presidenta. Yo lamento que esta última intervención haya estado plagada de inexactitudes, de mentiras y de calumnias propias de quien tuvo que ser expectorado del cargo de jefe de la DINI con vergüenza para la población y para la democracia después de haber pretendido chuponear y reglar a unos periodistas. Ustedes ni siquiera leían periódicos en esa época, yo estaba de congresista. Por alusión, congresista. Congresista Gutiérrez, por alusión. A ver, le doy la palabra, congresista Gutiérrez. A ver, vamos a poner orden, si no voy a tener que suspender la sesión, congresista. Congresista Gutiérrez. Presidenta, si el debate se va a desarrollar con un clima elevado de ofensas, creo que es impropio. Lo que debemos hacer es recomendar a través de la presidencia, Presidenta, que mantengamos el orden. No hay necesidad de ofendernos. Si el señor sabía leer o no sabía leer, no nos importa. Lo importante es que acá está la representación nacional y más respeto, Presidenta. Muchas gracias. Congresista Mulder. Gracias, Presidenta. No es mi intención faltar de respeto. Si alguien se ha sentido ofendido, yo retiro, pero respondí a unos gritos que hubieron. Presidenta, cuando se quiere hacer el tema de comparar con gobiernos anteriores, hay que establecer que efectivamente en gobiernos anteriores tiene que haber habido responsabilidades y se tendrán que cumplir. Pero lo paradójico pues es que tenemos ahora una bancada, un oficialismo, un partido de gobierno que surgió a la vida pública diciendo que todo lo que hacía el gobierno estaba muy mal y querían hacer cosas nuevas. Y claro, ahora parece que copiaron las cosas malas que había tenido el gobierno anterior y las buenas no las copian. Entonces, al revés. ¿Por qué no copian también el crecimiento económico que hubo en ese gobierno? ¿Por qué no copian también los niveles de reducción de la pobreza que hubo en eso? Eso no lo copian. Copian lo que es supuestamente malo. Pero lo empeoran. Porque aquí ha habido una modificación legal a lo que era el sistema de inteligencia nacional que se expidió a través de la ley 28664, que fue del año 2006, y este gobierno expidió el decreto legislativo 1141, en el que introducía una serie de modificaciones que le estuvieron dando mayor responsabilidad de conducción al presidente de la República. Y miren lo que ponen. Ponen que la DINI es el organismo público ejecutor con personería jurídica de derecho público. Es el órgano rector del sistema de inteligencia nacional y depende funcionalmente del presidente de la República y se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, la defensa que hace el señor Mora de decir, no despacha con la presidenta del Consejo de Ministros, no tiene nada que ver la presidenta del Consejo de Ministros, bueno, puede ser, pero despacha con el presidente de la República, pues, peor, porque entonces es el presidente de la República el que provoca de un parlamentario oficialista, es el responsable de todo lo que hace la DINI. Aquí está, no solamente en la norma, sino por confesión propia de un representante oficialista. Entonces, Presidenta, si el presidente de la República es el que está dando estas órdenes, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, porque en el decreto anterior no se establecía que el presidente de la República fuera el que hiciera que la DINI dependiera funcionalmente de él, sino que simplemente él era el usuario de la información, recibía la información. Aquí lo han convertido al presidente de la República ustedes en el responsable funcional, Presidenta, de la DINI. Asuman sus responsabilidades. Pero al presidente de la República, como no se le puede censurar, se le tiene que censurar a la presidenta del Consejo de Ministros por él. Entonces, aquí hay congresistas que dicen, no es la premier o la presidenta del Consejo de Ministros culpable de nada, ¿qué importa? Esto es un tema político. No estamos aquí en un juzgado para establecer responsabilidades personales. Estamos aquí para establecer las responsabilidades políticas, no de la primer ministro, sino del gobierno. Y ella representa al gobierno. Entonces, a mí me dificulta que hasta ahora no entiendan estas cosas que son tan elementales en política. Yo no sé para qué vienen al Parlamento. ¿No aprenden? Por lo menos deben tener un curso acelerado, pero si ni siquiera tienen el curso acelerado, con 4 años de estar sentados ya deberían haber aprendido, Presidente. Y este juicio político es un juicio político que va mucho más allá de analizar el tema de la DINI. Va más allá de los reglajes que se han hecho. Va más allá de los files que se han hecho contra los opositores. Va más allá de los insultos y las agresiones que ha tenido este gabinete. Va mucho más allá, porque lo que el pueblo está determinando, Presidenta, es que este ya es un gobierno que no solamente se dedica a ese tipo de prácticas, sino que en lugar de perseguir a los delincuentes, en lugar de proteger la inversión pública, en lugar de evitar
que se vayan grandes inversiones, se dedica a perseguir, se dedica a arreglar. Y no solamente a los políticos y a sus familiares, también, Presidenta, a los periodistas, insultándolos, agrediéndolos, reglándolos, a los empresarios. ¿Con qué fin a los empresarios? Quizá para pasar esta información a bandas de extorsionadores y compartir con ellos los pagos que se puedan hacer. Bueno, se habla de que esa práctica existe. ¿Quién pone las manos al fuego por todos aquellos que han hecho ese tipo de reglajes y esa información la siguen manejando? Y peor, que después cuando se determina que la DINI va a entrar en un proceso de reorganización, nos venden el cuento de 3 personas notables que no tienen ningún tipo de influencia y ahí sigue la DINI. ¿Alguien puede asegurar aquí en estos momentos que en este... Dele tiempo adicional. ¿Alguien puede asegurar eso? No se puede. Pero reitero, lo que está aquí en juego es un gobierno que ha colapsado. Es un gobierno que está entrando en una etapa de decadencia, ha dejado de gobernar. El presidente de la República ha dejado de gobernar. Está dejando que las cosas vayan por su propia inercia. No promueve la economía. Es una vergüenza que un proyecto como Tía María ya no vaya. Ya ni hablemos de Conga, Conga ya no fue. Ese es el resultado de este gobierno. Y se dedican a este tipo de cosas. Estos son los menesteres con los que creen que pueden tener mejores resultados en las elecciones del 2016. ¿Qué proceso electoral vamos a tener con un gobierno que cree que todo es guerra, que todo es confrontación, que todo es reglaje, que todo es fichaje? No vamos a tener entonces posibilidad alguna de que el país encuentre un clima que le permita una transición democrática adecuada y al mismo tiempo una recuperación económica. El próximo gobierno, Presidenta, que entre va a tener el inmenso papel de tener que recuperar la economía colapsada por este gobierno. Culmine, congresista. Vamos a tener que sufrir la paralización económica por lo menos hasta el año 2018-2019. ¿Culpa de quién? Culpa de quienes representan al gabinete y a quienes nosotros estamos planteando una censura por todas esas circunstancias. No es solamente un tema en el que tiene que ver el reglaje a niveles industriales como lo que se están haciendo ahora. No es solamente un tema de que hayan arreglado a la vicepresidenta, a los principales dirigentes políticos y los estén espiando. Es un tema, Presidenta, de la incapacidad, de la ineptitud, de la abdicación de su función de Presidente de la República para entregárselo a su cónyuge, que es en el fondo un poder en la sombra, que es en el fondo un cuasi golpe de Estado, porque una persona no elegida es la que conduce aquí en este país. Y que me digan, si durante estos días, si no han estado, Presidenta, que me desmientan, si la persona que acabo de mencionar no es la que ha estado llamando al... Último minuto, congresista. Que me digan, Presidenta, y que me desmientan porque yo tengo los datos, que las personas que han estado llamando en la eventualidad de una renuncia de la señora Ana Jara o en la eventualidad de una censura a Ana Jara, no es el presidente de la República su reemplazante, sino la señora Nadine Heredia. Que me digan si no es ella la que ha estado haciendo esas llamadas. Porque las personas que han recibido las llamadas cuentan, hablan, dicen. Y eso, Presidenta, es parte de la vergüenza. Deberían tener más arrestos democráticos en lugar de dedicarse a eso. Si me pide una interrupción el congresista, todavía tengo una interrupción, Presidenta, con todo gusto. No, ha pedido alusión, congresista. Culmine su minuto. Le estaba consiguiendo la interrupción, si usted... ¿Cómo? La interrupción. Ok, congresista Gutiérrez. Gracias, Presidenta. Yo no sé de dónde ha sacado la información el congresista Mulder, o es que está recibiendo información del chuponeo o algo parecido. Porque una afirmación de esa naturaleza es lo que justamente hace perder la credibilidad de este Parlamento. Porque yo no sé de dónde ha sacado, en todo caso, le reto, Presidenta, a través de su presidencia, que nos diga el nombre de quién le ha dado esa afirmación que acaba de decirlo. Gracias, Presidenta. Congresista Mulder. Me lo ha dado, esa información me la ha dado una persona que ha sido llamada para ser ministro. Obviamente no le voy a dar el nombre, pues, yo no revelo mis fuentes. Pero ellos son los que saben quién es la persona que llama, quién es la persona que conduce y quién es la persona que ha abdicado de su condición de presidente de la República, vergonzosamente, Presidente.